Bienvenidos a este video donde voy a explicar dos códigos desarrollados en Java. Mi nombre es Madeleine Díaz y soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. El primer código que voy a explicar es sobre una empresa dedicada a la venta de artículos del hogar, en este caso el reporte final de los vendedores de zapatos y franelas. Empezamos con la clase vendedor. La misma tiene atributos llamados como string nombre, artículo asignado y artículo sobrante. Tenemos un constructor con parámetros que tienen estos nombres, el nombre, artículo asignado y el artículo sobrante, y los denominamos como dish.nombre, igual a nombre. Al igual que los otros dos, tenemos la clase publiAbstracta que lleva por nombre reporte. Luego tenemos el public int artículo vendidos, que este retorna los artículos asignados menos los artículos sobrantes. Luego tenemos el método publicString toString, que este retorna el nombre asignado y sobrante. Ahora vamos a la clase hija vender zapatos. Esta se encuentra en los atributos de marca y número. Tenemos el constructor con parámetros que este tiene los datos del nombre, artículo asignado y artículo sobrante, que pertenecen a la clase madre vendedor. String marca y int número, que son los nuevos. Estos los denominamos como dish marca igual a marca. Luego tenemos el método abstracto como generar reporte, que este va a retornar el método publicString toString, que este va a decir vendedor de zapatos, el nombre, marca, número y artículos vendidos. Lo mismo pasa con la clase vendedor franela. Lo único que cambia son los nombrados y en el publicString toString, que al retornar va a decir talla y color. Ahora vamos a la clase archivos ventas. Nos encontramos con un public static. Voy a guardar ventas que va a llamar a la clase vendedor. Se va a llamar el objeto vendedores y va a tener la cantidad de vendedores. Y el string archivos, que es como se llama, ahí mismo tendremos una lista que se llama lista vendedores. Y esta se va a encontrar en una array list. Luego tenemos un try catch, que este nos va a permitir leer los vendedores exigentes del archivo. Si no se cumple esta, pues el archivo no existe o está vacío. El siguiente es un bucle for. Este va a agregar los vendedores a la lista. El siguiente, try catch, va a guardar todos los vendedores dentro del archivo si se encuentran. Y siguiente a este, el public static void, leer ventas, que se encarga de leer en caso que haya error, leer los datos, y un public static void, mostrar ventas, que va a leer ventas y archivos. Y por último vamos a la clase principal. Esta tiene unos atributos declarados como la constante de más vendedores, que en este caso es 50, pero puede ser 100, 200 o 1000. Llamamos al objeto de la clase vendedor, que se llama vendedores, y este va a tener un tamaño de arraylist de máximo vendedores, y declaramos la cantidad de vendedores. La librería scanner, que ya la hemos utilizado anteriormente. Tenemos el ciclo while, que es para hacer el menú. En este tenemos el agregar vendedor de zapatos, vendedor de franelas, ver ventas guardadas y salir. Esto lo vamos a leer con opción de escáner. Si la opción es igual a 1, pues se va a mostrar lo de vendedor de zapatos, su nombre, artículo asignado, artículo sobrante, marca y número. Al igual que las franelas, esto mismo pasa. Si le damos a la opción 3, pues va a mostrar los datos almacenados, y si le damos a la opción 4, va a guardar y se va a salir del programa. Si digita una opción no válida, se sale y se cierra el programa. A continuación, vamos a correr el código para confirmar que todo está funcionando correctamente.
El segundo código que voy a explicar es sobre la biblioteca de la UNED, la cual desea automatizar sus procesos de préstamo, devolución y gestión de materiales. La primera clase lleva por nombre material. Esta tiene atributos privados llamados título, autor y año de publicación. Tiene un constructor con parámetros que contienen los mismos, pero retorna el tirs.título igual a título. Cada atributo tiene en su método get. Tenemos dos métodos abstractos como calcular multa y el otro se llama toArchivo. Tenemos el public static material de ese archivo. Este se va a encargar de separar cada uno de los datos a través de un punto y coma. Ahora nos vamos a la clase libro, que esta va a heredar material y tenemos el implement prestable. ¿Qué es el prestable? Es una interfaz que tiene los métodos void, prestar y void, devolver, así como lo podemos observar. Volvemos a la clase de libro y vemos que contiene un atributo llamado número de página y va a ser lo mismo que el anterior. Tenemos el constructor con parámetro de título, autor y año de publicación que pertenecen a la clase madre y el nuevo número de páginas. Luego este número de páginas tiene en su método el get. Luego tenemos la clase abstracta de calcular multa. Siguiente tenemos el public void prestar y el public void devolver, que este permite decir si ha devuelto o no el libro. Siguiente a esto tenemos el toArchivo, que este retorna el libro, el título, el autor, el año de publicación y el número de páginas. Lo mismo pasa con la clase revista, lo único que cambia es el atributo volumen, como podemos observar. Y nos dirigimos a la clase DVD, que es prácticamente lo mismo que se ha explicado en las clases anteriores. Prácticamente se presenta el mismo caso con la clase tesis, que su desarrollo es muy parecido a las clases explicadas anteriormente. Así que por último nos dirigimos a la clase biblioteca, en la cual tenemos declarado principalmente un private static files, que es una constante llamada guardar datos, que a su vez va a llamar al archivo .dart. Como biblioteca.dart tenemos un public static void, guardar datos. Este asegura guardar los datos, los escribe y los vuelve a escribir en el archivo. Si se cumple esto, pues los datos guardados estarán correctamente. Si no, va a marcar error al guardar datos. Lo mismo pasa con cargar datos, pero al contrario. Y tenemos el public static material, que es para agregar material, que este permite que en el método main uno pueda llamar a dicho método para poder agregar más materiales. Es decir, si yo deseo agregar un nuevo libro, llamo a agregar material. Después tenemos todos los datos aquí precargados, colocamos guardar datos y llamamos a la variable materiales. Lo mismo pasa, aquí llamamos en las últimas líneas, llamamos al material cargado igual que a cargar datos, es decir, que cuando imprimamos nos va a mostrar los materiales cargados desde el archivo. Y podemos ver en el archivo .dant, si nos metemos desde Visual Studio, vemos cómo nos da todos los datos y cada uno de los datos separados por un punto y coma, como lo hemos dicho o indicado anteriormente. A continuación vamos a correr el código para ver si está funcionando todo correctamente. Muchas gracias por su atención.